Comenzamos la tercera parte, esta vez referido a los cambios climáticos a lo largo de la historia. Vemos que el cambio climático actual es un aumento de la temperatura del planeta de forma generalizada y se suele decir que es un fenómeno que nunca antes ha ocurrido en el pasado, pero lo cierto es que a lo largo de la historia geológica del planeta, que es bastante más larga que la vida humana, se han sufrido bastantes cambios climáticos, unos cálidos y otros fríos. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver la temperatura media del planeta, unos 15 grados centígrados, como veíamos en el primer módulo. Si referimos los 15 grados como valor cero, es decir, temperatura media, vamos a ver cuánto ha variado el clima en grados centígrados en los últimos miles de años. Por ejemplo, hace aproximadamente 14.000 o 12.000 años tuvimos una fase fría, un periodo frío que estaría por debajo de toda la media que actualmente consideramos temperatura media del planeta. Dentro de ello tuvimos además un bajón de temperaturas bastante importante, una pequeña glaciación, donde tan solo la temperatura del planeta con respecto a la temperatura media a día de hoy bajó 3 grados centígrados. Este periodo semiglaciar lo podemos denominar y se denomina como Younger Dryas, un periodo bastante frío. Pero a medida que vamos avanzando en la historia, nos podemos llegar hasta la época del Holoceno. Y fijaos que en el Holoceno tuvimos un periodo cálido por encima de la temperatura media actual del planeta, donde aproximadamente se alcanzó 1 grado centígrado por encima de esos 15 grados que son la media, es decir, la temperatura media del planeta sería de unos 16 grados centígrados. Tuvimos una etapa cálida también durante la Edad Media, a la que se denomina como periodo cálido medieval u óptimo climático medieval. Esta época cálida fue la que ayudó a que muchísimos países pudieran salir adelante, porque gracias a que unas temperaturas más benévolas ayudaban, por ejemplo, las plantaciones agrícolas a salir adelante. Esta temperatura apenas alcanzó el grado centígrado, por encima de la media actual, pero ya se considera periodo cálido y de hecho así fue. Aproximadamente a partir de 1550 y hasta 1850 tuvimos una etapa en la que la temperatura media del planeta bajó por debajo de esos 15 grados. Es una etapa a la que se conoce como pequeña edad de hielo, y de hecho fue una pequeña edad de hielo que afectó muchísimo al hemisferio norte, sobre todo, y provocó que ríos como el Támesis o el Ebro quedasen completamente congelados durante algunos inviernos. Y hablamos de una etapa muy fría, casi semiglaciar, que se vivió hace unos pocos siglos, terminó en 1850. Si lo vemos un poquito más referido a los años actuales, para ver con mayor precisión las curvas, podemos ver que tuvimos una etapa cálida, el óptimo medieval, y después tuvimos una etapa fría, la pequeña edad de hielo. A día de hoy la temperatura estaría subiendo por encima de cualquier registro que hemos tenido en el pasado. Estaría por encima, lógicamente, de la pequeña edad de hielo, pero también, por ejemplo, del óptimo climático medieval. En la línea de color rojo tenéis la insolación total en vatios por metro cuadrado, donde también se puede ver que tiene una cierta relación la temperatura media del planeta con la cantidad de energía que está llegando del Sol, de ese flujo solar que también veíamos en el primer módulo. He ahí la relación que puede llegar a tener. Sobre todo es importante en la pequeña de hielo porque una menor actividad solar hizo que la temperatura media del planeta bajara bastante. En este otro gráfico, por ejemplo, se pueden ver distintos modelos climáticos que reflejan hacia el pasado cómo ha sido el clima. Igual que existen modelos climáticos hacia el futuro de mayor o menor calentamiento, también hay modelos climáticos hacia el pasado. Son cada uno de los colores. Fijaos que acabaría en el año 2004 registrado que estaría por encima, para este modelo, de cualquier otro registro hacia el pasado, incluso el óptimo climático medieval. Y, por supuesto, tenemos la pequeña edad de hielo. Es importante, y esto sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que fijaos sobre todo que hablamos de etapa cálida y la temperatura media, la anomalía de la temperatura, puede ser que ni siquiera alcance el medio grado, pero al ser el conjunto del planeta, sí que estaríamos hablando en estos casos de un periodo cálido, y en el caso de la pequeña edad de hielo estamos hablando de temperaturas que a lo mejor llegaron a ser 1 grado menor que las que tenemos hoy en día.
Cuando hablamos de la pequeña edad de hielo, además es importante para tenerla en cuenta y saber cómo ha evolucionado el clima desde las épocas más recientes, que no solamente ha influido la actividad solar, sino que influyeron otros fenómenos geológicos que ayudaron a que la temperatura media del planeta fuese bastante más baja que lo que es hoy. Por ejemplo, fueron las actividades volcánicas. Dada la cantidad de cenizas que se emitía a la atmósfera, estas actuaban a modo de parasol y evitaban que entrase la energía solar. Igual que veíamos anteriormente el forzamiento radiativo positivo y también hablábamos del negativo que puede ayudar a enfriar, aquí teníamos un forzamiento negativo muy alto provocado por las cenizas de los volcanes, pero es que a su vez la energía solar entrante era bastante más baja. Uno de los volcanes que se conoce históricamente que más cantidad de cenizas emitió a la atmósfera fue el volcán Tambora, en Indonesia. Erupcionó en el año 1815 en esta zona y la explosión, además de oírse aproximadamente a unos 40.000 kilómetros de distancia, emitió tal cantidad de cenizas a la atmósfera que al año 1816 se le conoce como el año sin verano. Durante la pequeña edad de hielo, como comentábamos anteriormente, tuvimos algunos ríos que se congelaron completamente. Alguno de ellos fue el Támesis, por ejemplo, donde se llegaban a hacer incluso paseos a caballo sobre el río o escuelas de patinaje había en la propia ciudad, pero es que además se llegaban a poner circos y mercados sobre el propio río. Ya veis en este dibujo, que lo deja bastante marcado, es del año 1814. A día de hoy prácticamente nos sería impensable una helada de tal magnitud. De tal magnitud que en esta misma época se llegó a congelar, como comentábamos, el río Ebro en su desembocadura en Tortosa, pero también se llegó a congelar, por ejemplo, el río Tajo en Toledo. Los pintores de la época, desde luego, dejaron muy bien marcado cómo había sido el clima, y esto nos puede servir un poquito para estudiar el clima del pasado, antes de que tuviéramos registro instrumental. Aquí también es importante saber en esta parte de cómo ha evolucionado el clima, que tengamos en cuenta que muchas veces nos referimos al clima a partir de los datos instrumentales, es decir, datos que recogen de forma científica las estaciones meteorológicas. Pero hay otras formas de estudiar el clima del pasado, como por ejemplo estudiando el suelo y estudiando distintos horizontes del suelo, que sepamos qué clima han tenido para tener esos colores o esos determinados minerales, o registros fósiles o registro histórico. Todo eso hacia atrás nos puede ayudar a interpretar el clima. Tenemos que tener presente que el registro instrumental con el que se estudia el cambio climático comienza en el año 1850 de media para el planeta, aunque otros países llegaron bastante más tarde. Estos datos son relativamente recientes para estudiar el clima hasta el día de hoy. Cuantos más datos tengamos, más certero es. Lo que también es importante que sepamos es que acaba la pequeña edad de hielo en el momento en el que empieza el registro instrumental. Por lo tanto, algunos autores apuntan, como tenéis en la bibliografía, a que el cambio climático actual quizá no sea tan humano, es decir, no sea un cambio climático tan provocado por el hombre, pero sí que pueda tener bastante comportamiento climático natural, puesto que acaba una pequeña edad de hielo y ahora entramos en un periodo cálido. Ahí empieza uno de los mayores debates en cuanto al cambio climático. No cabe duda que la influencia del hombre existe. Lo que sí que puede ser para algunos estudiosos del clima es el problema de que a lo mejor ya de por sí estamos en una etapa cálida. Algunos récords de temperatura máxima en Europa se han dado prácticamente en los últimos años. Por ejemplo, durante el verano del año 2003 se registraron algunos de los valores más altos jamás registrados desde 1850 para algunos países de Europa. En el mes de agosto de este mismo año se vivió el que probablemente podemos definir como el peor desastre natural del siglo XXI en Europa, la ola de calor de agosto del año 2003 que mató a miles de personas, sobre todo en Francia. Esta ola de calor dejó algunos de los registros más altos, pero es que a su vez, a medida que vamos avanzando hacia adelante en el tiempo, los récords absolutos de temperatura se van batiendo prácticamente año a año, lo que también nos hace ver que verdaderamente el clima está aumentando en su temperatura media, pero vuelvo a decir, y esto sí que sería una interesante reflexión, es que hace nada, en 1850, salimos de una pequeña edad de hielo.